Hola, hoy vamos a desarrollar una lámina sobre el depurado, donde vamos a dibujar una abstracción de la Huacala Florida. Dentro de este recuadro rojo se encuentra la parte que vamos a dibujar en nuestra lámina. Para empezar, vamos a dar un espacio a cada lámina, desde el lado izquierdo 2 centímetros, como un borde, y desde el lado de abajo 2,5 centímetros. Entonces así vamos a tener todo un borde alrededor de la lámina donde vamos a situar nuestros dibujos, las 3 vistas y nuestro volumen 3D. Una vez que tenemos estas 2 líneas ya perpendiculares que nos dan el borde, desde el punto de inicio, donde hemos cruzado las 2 líneas, vamos a medir 2,5 centímetros, el cual va a estar dividido en 2 medidas, 1 centímetro y luego 1,5 centímetros, que en total nos van a dar esta medida de 2,5 centímetros. Después de ello, de donde terminan los 2,5 centímetros, vamos a volver a medir 1 centímetro más. Y luego de este centímetro mediremos 3 centímetros. Seguido de 1 centímetro más. Y después de ello mediremos 2,5 centímetros más. Aseguramos bien nuestra lámina y en cada punto que hemos colocado vamos a trazar una vertical hacia arriba. Trazamos verticales en cada uno de estos puntos que hemos medido. En total tenemos 10 centímetros, marcados obviamente con cada uno de los puntos que ya hemos trazado. Luego, hacia la parte superior, vamos a medir 1,5 centímetros desde el punto de inicio. Desde el segundo punto que hemos trazado en la horizontal vamos a medir 3 centímetros hacia arriba. Y luego vamos a medir 1 centímetro más. Después de estos 3 centímetros, en total tenemos 4 centímetros en el lado vertical. Entonces, una vez que tenemos estos puntos, trazamos las horizontales paralelas a la línea inferior, a la altura de 1,5, de 3 y de 4. Vamos formando nuestras líneas guías para poder dibujar aquí nuestra vista frontal. Una vez que tenemos esta parte de nuestra vista frontal ya dibujada con líneas guías, que nos va a permitir luego desarrollar nuestro dibujo completo, pasarlo al lápiz que determinemos, los 3 centímetros que nos han quedado en la parte central, ¿no?, de la parte más grande, los vamos a dividir en 3 partes, cada una de 1 centímetro. Y sobre cada uno de estos puntos vamos a trazar una vertical, al centro también vamos a trazar una horizontal. Allí nos va a quedar otra especie de rectángulo central que va a ser la rampa que va a conectar y la prolongamos hasta que se encuentra con la parte superior también. Vamos a trazar de una vez, vamos a unir los puntos de las pirámides laterales, ¿no? Ya unimos la base, esta sería la primera base, igual para el lado derecho, la horizontal, y luego
y luego la diagonal. Ya tenemos las dos pirámides laterales. Luego unimos la diagonal de la pirámide central, ¿no?, que está metida 1 centímetro a cada lado. Al centro trazamos la horizontal, la base superior, y ya hacia el interior trazamos las verticales en cada centímetro que dividimos esa parte central. Completamos el trazo que nos falte. Y luego, para determinar el elemento superior que está en la cima, vamos a dividir estos centímetros que nos ha quedado a cada lado de la base en medio centímetro y medio centímetro cada lado. Trazamos unas verticales y ya nos está quedando una especie de T central en la parte superior. Y las repasamos con lápiz para que nos quede más clara la figura. Con nuestro lápiz 6B vamos a hacer la línea tierra inferior, que es la más gruesa, sobre la que está situada nuestra huaca. Trazamos bien nuestras líneas, lo que está más adelante es mucho más fuerte según nuestra valoración lineal, y toda esta parte de la pirámide, la parte más alta, está más valorada. Al centro también vamos a marcar bien donde empieza la rampa, donde llega la rampa, allí con la línea central, y con esto ya tendríamos nuestra vista frontal. Luego del último punto que nos quedó, vamos a medir 5 centímetros. De estos 5 centímetros vamos a volver a medir otros 5 centímetros más, que es el ancho de la pirámide central, como ya lo hemos visto en la vista frontal. La misma medida tenemos que tomarla para la vista de perfil. Luego trazamos unas horizontales a la altura de la pirámide central, que es a 3 centímetros, y luego donde termina el último elemento superior, que es a 1 centímetro más, sobre los 3. En el sentido vertical también trazamos las líneas en cada uno de los puntos que hemos marcado. E interiormente tenemos que medir 1 centímetro a cada lado, que es lo que se mete la pirámide en la parte superior. Y en cada uno de estos puntos trazamos unas verticales. Ya tendríamos esta parte inclinada de la pirámide. Luego, internamente, en los 3 centímetros que nos quedan, también vamos a dividirlos en 1 centímetro cada uno y trazamos una vertical en cada lado para marcar en la vista de perfil el ancho del elemento superior. En las horizontales nos van a quedar a la misma altura una 1.5, la base de las pirámides más chatas. Y luego, para ver cuánto es que se inclina la pirámide más chata, marcamos también 1 centímetro a cada lado. Trazamos verticales para marcar el punto de encuentro a cada lado. Con nuestro lápiz 6B marcamos la línea tierra y ya tendríamos esta parte delantera, que en este caso se vería primero las pirámides más pequeñas, ya que estamos mirando la vista de perfil desde un costado, y en segundo plano, en la parte posterior, se vería la pirámide más grande. Por ello tiene una valoración lineal mucho más ligera, ¿no?, que está en la parte posterior. Lo que está adelante, que es la pirámide más pequeña, va a estar más valorado con un lápiz 2B, de manera que se nota qué elemento está en primer plano y qué elemento en segundo plano.
Luego, para dibujar la vista horizontal, de nuestro último punto de la vista frontal medimos 3 centímetros hacia arriba, trazamos una horizontal a lo largo de toda la vista frontal que nos va a permitir desarrollar esta vista. Y hacia la parte superior vamos a medir 5 centímetros, que es el ancho que tiene toda esta huaca. En esta abstracción que hemos hecho trazamos una horizontal. Ya tendríamos el ancho de la vista horizontal y luego en cada uno de los puntos de la vista frontal vamos a subirlas. Vamos a trazar su línea vertical hacia arriba, hacia donde se encuentra la parte de la vista horizontal. Trazamos cada punto, significa una línea, porque es donde nos está determinando la vista frontal, donde está cada elemento en la vista horizontal. Luego vamos a empezar por la pirámide central, ¿no? Tiene como un borde de 1 centímetro en todo el borde. Vamos a medir 1 centímetro, es como si nos quedara un cuadrado dentro de otro cuadrado, ¿no? Y el cuadrado interno es más pequeño que el externo. Siempre respetando las mismas medidas que nos ha determinado nuestra vista horizontal. Corroboramos ahí las medidas, 1 centímetro, 1 centímetro, a cada lado tenemos 1 centímetro. Luego, para marcar el elemento superior, también se encuentra a 1 centímetro desde la parte superior e inferior y en los laterales a medio centímetro. Eso también ya lo hemos marcado, lo podemos corroborar en nuestra vista de perfil y ahora lo dibujamos a nuestra vista horizontal. Ahora, para dibujar las pirámides más pequeñas, medimos 1 centímetro desde el punto más bajo y 1 centímetro desde el punto más alto. Trazamos las horizontales, ya nos va a determinar en qué parte va a estar estas pirámides. Luego, internamente, cada uno tiene 1 centímetro que se desfasa, como que se retranca. Otra vez nos va a quedar un rectángulo dentro de otro, ya que en la vista horizontal desde arriba se ve eso, ¿no? Un rectángulo que en la base tiene otro rectángulo más amplio porque la pirámide está inclinada. Trazamos nuestras líneas de todos los bordes y luego, para marcar esa inclinación de la pirámide, simplemente se unen los puntos del cuadrado interno con el cuadrado externo. Igual en las bases, en las pirámides más pequeñas de menor altura, de la misma manera, se unen los puntos de las esquinas. Ahora, al lado derecho, donde vamos a dibujar nuestra vista 3D, con ángulos de 30 grados, vamos a usar nuestro cartabón medido en ángulos de 30 y hemos trazado líneas diagonales. Luego, en la línea vertical vamos a medir 4 centímetros hacia arriba y hacia el lado derecho, en diagonal, vamos a medir 5 centímetros, siempre en diagonal. Hacia el lado izquierdo vamos a medir también en diagonal 10 centímetros. Donde nos da los 10 centímetros trazamos una vertical y una paralela en la parte superior. Entonces de esta manera nos va a quedar un prisma 5 por 10 por 4 de alto. En este caso, en esta vista horizontal, nos faltó colocar la parte de la rampa, entonces estamos trazando en vertical lo que tenemos en nuestra vista frontal hacia nuestra vista horizontal. Trazamos 2 verticales a la misma altura que nos manda nuestra vista horizontal y resaltamos lo que está más arriba y más abajo.
Volviendo a nuestra vista 3D, una vez que tenemos el prisma, en la vertical vamos a medir 3 centímetros hacia arriba y luego 1 centímetro. Así tenemos los 4 centímetros que requerimos en la parte vertical. En cada uno de estos puntos vamos a trazar paralelas, siempre paralelas con el ángulo de 30 grados. Hacia atrás hacia el lado derecho hemos medido 5 centímetros. Desde el punto de inicio medimos 1 centímetro, luego otro centímetro y desde el punto final medimos hacia adentro 1 centímetro también. En cada una de esas líneas trazamos verticales y luego con nuestra regla Cartabón líneas paralelas. Hacia la parte superior, primero para dibujar la pirámide más pequeña mide 1.5 centímetros de altura, entonces hay que medir esta distancia y trazar una paralela. Trazamos la paralela y luego otra vez con nuestra regla de 30, nuestro cartabón, otra paralela en el otro sentido. Entonces ya vamos teniendo otro prisma chiquito donde va a insertarse nuestra pirámide más pequeña. En el eje X vamos a medir 1 centímetro hacia el interior, ya que esta pirámide pequeña empieza a 1 centímetro internamente desde fuera, en la parte superior. Para lograr esa diagonal es importante marcar ese centímetro que está metida. Donde nos da ese centímetro trazamos una vertical hasta donde se cruce con la horizontal que hemos trazado en la parte superior. Y allí volvemos a trazar una paralela. Marcamos un punto y trazamos nuestra paralela. Ahí recién estaría empezando la pirámide pequeña en la parte superior. Donde se cruzan esas dos líneas, allí empieza el punto. Ya se marcó más fuerte para entender dónde es que empieza la parte superior de la pirámide pequeña. Luego, en la pirámide grande, que tiene esta medida de 5 por 4, también internamente la parte superior está metida 1 centímetro más, como hemos visto en la vista horizontal. Es importante dibujar la parte superior, que sería de 4 por 4 por 4, y la base 5 por 5 por 5. Una vez que tengamos eso, vamos a ir uniendo los puntos, las diagonales, que nos va a ayudar a formar tanto la pirámide central, como ya se ve en la imagen, y las pirámides laterales. La pirámide lateral va a llegar hasta un punto en el que se va a cruzar con la pirámide central. En la parte superior se va a cruzar y en la parte inferior va a tocarse también con la línea horizontal en el eje Y de la pirámide principal. Allí trazamos una paralela, siempre con ángulo de 30, muy paralelas. Y ya nos va dando la parte superior de la pirámide. Para determinar el punto final de la pirámide principal hacia la parte posterior, vamos a trazar los 5 centímetros en diagonal. Donde nos dé, vamos a unir con el punto superior. Pero la pirámide chiquita nos tapa justamente ese punto. Entonces hasta donde se ve nada más unimos. Para dibujar la otra pirámide del otro lado del eje X, trazamos siempre la continuación de las líneas de la primera pirámide que hemos dibujado, la principal. Ya nos va a dar el prisma donde va a estar contenida, pero igual esta pirámide, al igual que la primera, internamente tiene 1 centímetro que está metida tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces es importante trazar ese punto donde está inserta la cara superior de la pirámide. Una vez que tenemos esos puntos, trazamos las paralelas a la base. Entonces ya nos va quedando la cara superior
de la pirámide para dibujar la parte interna de la pirámide principal. Como vimos en la vista frontal, tenemos que dividir esos 5 centímetros en 1 centímetro, 1 centímetro, son 5 centímetros. Al centro nos va a quedar 3 centímetros. Y es en estos 3 centímetros que dividimos también en 1 centímetro cada uno. Allí donde hemos marcado en la parte inferior, en el eje Y, trazamos las verticales. Cuando llegan a cruzarse con la superior, allí trazamos las paralelas, ¿no? En el otro sentido. Entonces ya nos va a ir dando dónde es que van nuestros puntos centrales para marcar la rampa al centro. Aquí tenemos nuestra base, ya tenemos el punto superior, ahora lo unimos con el punto inferior. Tenemos nuestro punto superior e inferior. Todo coincide porque tiene las mismas medidas. Entonces siempre esta rampa nos tiene que quedar en la parte central de esta pirámide principal. Hacia la parte posterior trazamos nuestras paralelas. En la parte superior hay un elemento que sobresale, ¿no? Que este es el que mide 1 centímetro más sobre los 3 centímetros de la pirámide principal. De igual manera, en nuestros ejes vamos a medir dónde es que se encuentra este elemento central. Se encuentra a medio centímetro de la rampa del espacio central que está en la pirámide principal. Entonces medimos el medio centímetro abajo en nuestro eje, trazamos una vertical y de allí otra vez con nuestra regla, nuestra paralela. Entonces allí nos va a botar dónde es que estarían estos puntos. Ya tenemos allí nuestras verticales que nos mandan dónde es que quedan estos elementos. Trazamos nuestra paralela, siempre paralelas en el eje X y en el eje Y. Y bajamos allí nuestra vertical. Como vemos, este espacio central está como mordiendo la pirámide medio centímetro a cada lado. Eso es lo que tiene que notarse aquí en esta parte. Vamos a trazar nuestra paralela, medio centímetro, y luego, allí donde tenemos nuestro medio centímetro que se ha cruzado con nuestro horizontal, vamos a trazar las paralelas en el otro sentido, en el eje Y, y ya tenemos hacia atrás cuánto va a medir nuestro elemento central. Hacia atrás, si vemos nuestra vista de perfil, mide 1 centímetro, entonces ahí medimos hacia atrás 1 centímetro, bajamos las verticales y ya tenemos el elemento. Luego, para determinar nuestro elemento central, que sería nuestra rampa, bajamos nuestra vertical de esta especie de volumen en forma de T, donde se cruza con la diagonal, trazamos otro punto, unimos el punto inferior con este último punto de este elemento T y ya tendríamos nuestra diagonal, nuestra rampa. Ahora con nuestro lápiz vamos a repasar qué es lo que está más fuerte. La pirámide central de por sí resalta más, está más potente, entonces vamos a ponerla más fuerte. Igual aquí en la perspectiva, la valoración tonal, la valoración lineal debe ser homogénea. Ya con nuestra valoración tonal vamos a determinar qué es lo que es más principal, qué es lo que resalta más, a qué cara está recibiendo más luz y qué no. Entonces por ahora vamos a repasar, mejor dicho, nuestro volumen 3D con nuestro lápiz fino, puede ser de 2B, bien tajado, y vamos a ir marcando bien cada una de las aristas y las líneas que conforman nuestra perspectiva, nuestro volumen 3D. Siempre con nuestra regla Cartabón
buscando la perspectiva. El paralelismo. Todas las líneas son paralelas. No debería verse deformado porque siempre estamos usando nuestra regla que nos ayuda a mantener el paralelismo. Trazamos ya nuestra primera pirámide pequeña, nuestra pirámide principal. Unimos los puntos. Ya nuestras líneas guías nos han ayudado a tener esto más claro. Simplemente ahora nos toca unir puntos y hacer que la figura quede más clara, más limpia. Ya estamos repasando todo, marcamos nuestra rampa, ahora nos faltaría nuestra otra pirámide del otro lado. Repasamos la cara inferior, la cara superior, unimos los puntos paralelos, siempre paralelos a nuestros ejes X, Y. Ahora vamos a darle una valoración tonal que acompañe esta valoración lineal. Las caras del eje Y las caras del eje X vamos a pintarlas con un tono medio, ya que la luz está recibiendo las caras superiores. Entonces las caras del eje X van a estar en sombra y las del eje Y van a estar en penumbra. En penumbra van a estar más intensas. Entonces aquí se diferencia cuál es la cara que recibe la luz, cuál es la cara que está en semisombra y cuál es la que está netamente en penumbra. La parte superior debería estar muchísimo más tenue porque es la que recibe mayor iluminación. Contrastamos un poco más entre las tres caras, de la misma manera con nuestra pirámide central. Estas caras serían un tono intermedio, las caras del eje Y estarían más en penumbra y las caras superiores más claras porque son las que reciben toda la iluminación. Entonces valoramos tonalmente nuestro volumen 3D. Contrastamos estas tres caras. Es importante que el contraste sea claro, que se note que se están diferenciando, además de que estas caras están en pendiente, ¿no? Entonces la sombra también, esta valoración tonal debería ayudarnos a entender que están inclinadas las caras. Internamente también vamos a valorarlas. Esta cara tiene un tono más intermedio. Siempre todas las caras que están en el eje X van a tener un mismo tono, las que tienen en el eje Y también otro tono y las de la cara superior que están más iluminadas tienen un mismo tono. Debe ser consecuente y esta misma lógica debe aplicarse para los tres volúmenes que conforman en sí un gran volumen. Valoramos cada una de las caras. La parte superior muchísimo más claro que las otras caras. Bueno, valoramos la otra pirámide hacia el otro lado. Aquí en este caso solo se ven dos caras
Por eso es que una tiene más iluminación que la otra y no se tendría la cara tan oscura, porque no se ve esa cara. Y en la parte interna también valoramos la cara que está en el eje Y. Ya contrastamos cada una de las caras, que el contraste sea más fuerte. La oscuridad también. Con nuestro lápiz 2B podemos lograr eso sin problema. Resaltamos más, contrastamos el color. En la parte interna, ahora que terminemos de valorar cada una de las caras externas, donde tenemos nuestra rampa, al estar en diagonal, también la sombra tiene que ayudarnos a entender que ese elemento está en diagonal. Por eso es que en la parte superior, donde ya llega a unirse con los demás elementos, debe estar más, con mayor valoración tonal, ¿no? Con más sombra. Aquí para dibujar unos monigotes que acompañan la escala, bueno, hemos medido también en diagonal y en vertical 1,5 centímetros para tener de referencia la escala. Entonces dibujamos nuestros monigotes. Y ya tendríamos 2 monigotes, le da escala al elemento, al objeto arquitectónico. Nos permite tener una mejor comprensión espacial. Vamos a dibujar otro monigote también en esta vista de perfil. También le va a dar escala al proyecto. Finalmente, en la parte superior vamos a trazar nuestros ejes, siempre 3 líneas, calculando el espacio que nos ha quedado en la parte superior. Puede ser a 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Tenemos 3 líneas, trazamos nuestras paralelas horizontales que nos permitan poder escribir el nombre de la lámina y en la parte inferior nuestro nombre. Trazamos nuestras líneas guías, abajo también le damos espacio. Aquí nos ha quedado menos espacio, podríamos poner cada medio centímetro que nos marque también 3 líneas para escribir nuestros nombres. Entonces en la parte superior vamos a escribir Guacala Florida. Que nos calce bien, que la letra esté recta, paralela, calculando lo que tenemos. Y en la parte inferior vamos a colocar nuestro nombre. Entonces, ya teniendo todos estos elementos, ya tendríamos nuestra lámina completa.